Ahí. Muy bien, gracias Karina. Vieron, es polifacética la directora, pues secretaria, jefa de tecnología y ahora encima nos ayuda con la parte técnica. Todo. Bueno, gracias Karina. No, por favor. Bueno, entramos en el último bloque y yo les había dado la lectura de un pasaje. Me gustaría que alguno de ustedes lo lea. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, verso 16. El que lo tenga, lo lea, ¿eh? Avante, Marcelo, o Agustín. A ver, vamos a hacerlo leer a Agustín, así. No es que no te estoy marginando, Marcelo, sino que así lo hacen todos. Vamos, Agustín, si es Yo tan quería amable. escuchar a Marcelo. Ah, quiere escuchar a Marcelo. Bueno, miren, se van tirando las flores mutuamente. Dale, Marcelo. Yo me Voy a río empezar porque a leer el mal que ve esta aquí. grabación debe decir, están todos locos en esa clase. Bueno, Voy a empezar a adelante, adelante. Prim- bueno, Dale, avante, mi querido hermano. indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Gracias, mi querido hermano. A ver. Quiero ser muy puntilloso en este comentario, porque ahí me va a traicionar un poco, por lo menos un pensamiento personal, y quiero aclarar que acá lo que voy a decir ahora en un minuto es mi pensamiento. No quiere decir que lo tienen que tomar a pie juntillas. Ustedes saben que por lo menos en mi caso, me encanta cantar las canciones que se cantan en nuestras iglesias de adoración a Dios. O sea, yo no tengo problemas a nivel rítmico. Pueden ser canciones tal vez un poco más entusiastas, pueden ser un poco más reflexivas. Estamos hablando a nivel de las letras o a nivel de la música. Obviamente, lo que por lo menos en mi caso siempre me da un poquito de prurito, quiere decir un poquito de piqui piqui, es cuando cantamos canciones que se centran en nosotros. Yo te doy, yo te esto, yo esto, yo esto, yo esto, yo esto, y cuando veo la letra digo, ¿y a dónde está Dios en la canción? En ninguna parte, en todo momento estoy yo. Entonces, lo que quiero hacer foco es en esto, lo que acaba de leer recién mi hermano Marcelo. ¿Saben qué es? Y ahora sí es parte de la lección y ahora me van a entender el porqué del comentario primero. Es un himno de la iglesia primitiva. ¿Se entiende lo que les quiero decir? ¿Vieron que les hablaba de lo que a veces cantamos en nuestras iglesias o a veces interpretamos en nuestras iglesias? Bueno, a mí por lo menos me encanta, soy entusiasta de las canciones que se cantan ahora en nuestras congregaciones, pero a mí, por ejemplo, me encanta cantar los himnos antiguos, porque me gusta reflexionar en algunas letras que estaban muy basadas en la palabra de Dios. Hoy vemos algunas canciones que son muy poéticas, pero de poco contenido. Entonces, yo les voy a leer un comentario, yo tengo una Biblia comentada acá, y me gustaría leerles el comentario que utiliza el intérprete de este pasaje. Dice, este versículo contiene partes de un himno de la iglesia primitiva. El pasaje de Primera Timoteo capítulo 3 verso 16. Como lo indican su uniformidad, ritmo, y paralelismo, sus 6 líneas forman un resumen conciso de la verdad del Evangelio. Misterio de la piedad, misterio. Es el término usado por Pablo para aludir a una verdad que permaneció oculta en la era del Antiguo Testamento y que fue revelada en el Nuevo. Piedad se refiere a las verdades de la salvación y la justicia en Cristo, que a su vez produce santidad en los creyentes, la manifestación de justicia verdadera y perfecta en nuestro Señor Jesucristo. Fíjense que lo que recién nos leía Marcelo dice, Dios fue manifestado en carne. ¿Cómo,
otra forma le podríamos decir, ojo, no al pasaje, ¿de qué otra manera lo podríamos identificar a este pasaje? ¿Cómo qué? ¿De qué otra manera Eh, podemos identificar este pasaje? Hola Con sus hermano, palabras, ¿eh? No hace falta que se rompa mucho la cabeza. ¿Cómo que lo podíamos identificar? yo particularmente este pasaje me suena mucho a un credo. Yo creo en esto. ¡Apa! Vinieron afilados hoy. Hoy están los cuatro, vinieron con el facón y la chaira, están afilados los cuatro. Volví a repetir lo que dijiste, mi hermano Héctor. Que me suena mucho a un credo, a una cuestión. Yo creo en esto. Miren, ¿quieren que les diga la verdad? El hermano Héctor me mató el punto. A ver, otro más. Pero para bien, ¿eh? Está muy buena la gracias, mi querido hermano. A ver, algún otro. A ver, ¿a qué les suena esto? Les voy a ahorrar, pues veo mucho humo en la sala, los veo que se les están quemando los pelos a los hermanos. Es una declaración de fe. Lo que decía recién el hermano Héctor, un credo. Creemos en esto, es una declaración de fe. En esto creemos, y por eso el apóstol Pablo, por voluntad del Espíritu Santo, lo primero que dice, tenemos que declarar que Jesús vino a esta tierra como un hombre. Es una declaración de fe. Dice, Dios fue manifestado en carne. Esta es una enseñanza que es central porque fundamentalmente en tiempos de la iglesia primitiva y en los primeros siglos de la iglesia, después se había establecido un debate bastante estéril, pero que llevó a mucha gente al error, que algunos pensadores pseudo-cristianos enseñaban que era imposible que Jesucristo viniera en carne. ¿Por qué? Porque en la carne que hay, me gustaría que ustedes me dijeran, en la carne en nosotros qué hay. Y no vale que me digan grasa, pues lo mío es gordura. A ver, ¿qué hay en nuestra carne? Cuando hablo carne estamos hablando a nivel espiritual, obviamente, ¿no? ¿Qué hay? Traición, error, falso Muy bien. Entonces, pensamiento, por ende, ¿qué hay? pecado, vanidad, Pecado, mis hermanos. Entonces, iniquidad. había algunos que decían, era imposible que Dios se manifieste en carne porque en la carne está el pecado. Pero era necesario que Cristo se manifestase en carne justamente para que sobre sí llevase nuestro pecado, para que la maldición que pesaba sobre nosotros fuese sobre él. Y vuelvo a repetir cosas que ustedes mismos fueron compartiendo en porciones anteriores. Era necesario que todos esos sacrificios se juntaran en uno solo. Y que, como vimos en clases anteriores, creo que fue el hermano Héctor en una de las clases, la figura de Jesucristo viniese a ser la figura del sumo sacerdote, pero que ya no se presenta ante el altar hecho de mano, sino ante el mismo altar de Dios, pero ya no con la sangre de un cabrito, sino con su propia sangre y ante su propio Padre. Por eso era necesario que viniese en carne. Y eso es lo que diferencia nuestra fe, nuestra creencia de otras creencias. Lo que le es imposible creer tal vez a una persona que profesa otra fe, que Dios se haga hombre, viva entre nosotros, muera en lugar de nosotros y resucite por amor a nosotros. Esto es lo que nos diferencia nuestra fe de cualquier otro credo. Recién decía el hermano Héctor, él dijo, me suena credo. Un día vamos a ver si lo podemos hacer. En otras oportunidades yo lo he hecho también desarrollando este material. Ustedes saben que hay algo que se denomina el credo apostólico. Yo no sé si alguna vez lo escucharon hablar. El credo apostólico, algunos creen, estamos hablando
ya en nuestras iglesias que es potestad de la Iglesia Católica Apostólica Romana. No, el credo apostólico es una declaración de fe de la Iglesia primitiva. Obviamente, en una parte dice, creo en la Santa Iglesia Católica. Obviamente, cuando hablamos de la Iglesia Católica, no estamos hablando de la Iglesia Católica Apostólica y Romana, sino de la Iglesia Católica, léase universal. No la Iglesia Universal del Reino de Dios. A ver, no vamos a mezclar, no vamos a mezclar los tantos. Entender que esa declaración de fe es fundamental. Entonces, Cristo el hombre. Primera Timoteo, vamos a ir, miren que ahora vamos a leer varios pasajes porque la persona de nuestro Señor Jesucristo abarca bastante. Les hago una pregunta a los cuatro. Si yo les hablara del Cristo preencarnado, ¿de quién le estaría, de qué figura bíblica les estaría hablando? Cuando digo figura bíblica me refiero cómo se lo identifica, no de figura como quién, sino cómo se lo suele identificar en el Antiguo Testamento. Cuando hablo del Cristo preencarnado, ¿de quién, a quién le suena? Esta se las dejo porque esto lo vamos a ver tal vez el lunes que viene. Vale equivocarse, mis hermanos, ¿eh? Miren que yo no evalúo por errores, ¿eh? A ver, en el buen sentido de la palabra, me gusta evaluar cuando ustedes aportan, o sea, eso es lo que yo evalúo para bien, o sea, no es que los estoy catalogando ni diciendo, uy, este se merece un 10, un 9, un 8, sino que lo que evalúo es la participación de ustedes. Cuando hablamos del Cristo preencarnado, ¿de quién podemos llegar a estar hablando? Creo que en la Biblia incluso nombra cuando él llega, ¿no? De ese Isaías, hablando de Isaías, pienso yo. A ver, vamos a hablar, ¿sabe de quién? Pero más adelante, no en la lección de hoy. Vamos a hablar del ángel de Jehová. Y vamos a ver qué característica única encontramos en esa figura que lo identifica con nuestro Señor Jesucristo. Ya no como uno de los ángeles del cielo, creación de Dios, sino como el Dios mismo que se revela, y entendamos que cuando habla de ángel, la palabra ángel es mensajero. No estamos hablando del género creado, sino estamos hablando del mensajero de Dios que se revela al hombre en el Antiguo Testamento, porque fíjense que la figura del ángel de Jehová en el Nuevo Testamento ya no se lo ve. Solamente en el Antiguo Testamento lo encontramos. Esto lo vamos a ver más adelante, pero me gustaría que lo vayan pensando para tal vez la lección del lunes que viene, para cerrarlo. Esto yo lo denomino un bonus track, quiere decir algo. Upa, sentí un golpe fuerte. Eh, un añadido a la materia. Walter, ¿vos querías decir algo? Ah, sí. Eh, ¿No? nosotros, lo del otro bando, viste, como dice el pastor Antonio Pegorraro, usamos cada tanto el ángel de Jehová, ¿cierto? Ujú, Para algunas cosas. Y ujú, yo siempre sostuve que era el Cristo encarnado, como usted dice, pero yo decía un antes del Cristo encarnado. ujú, Y, y decimos nosotros, bueno, Dios fue ante Dios, sigue siéndolo y lo va a hacer. ujú. Y ahí esa teoría que el hermano había tirado antes del hermano chileno, que me impresionó. Y yo digo, Cristo ha sido poderoso tanto en carne como en espíritu, ¿cierto? Amén. Y era necesario que viniese indefectiblemente en carne, ¿por qué? Porque de la misma manera que el pecado entró por un hombre, la solución al pecado viniese por un hombre. Y si venía de manera espiritual, ¿se acuerdan que venimos hablando? Dios es espíritu. ¿Cómo se iba a identificar con el pecado, el dolor y el sufrimiento del hombre? No sé si se entiende lo que quiero decir. Jesús tenía hambre, Jesús tenía sed.
Amén. Jesús lloraba. Ujú. Que Jesús lloró. Jesús padecía angustia. Un ejemplo de padecer angustia, y creo que es uno de las historias bíblicas centrales, la encontramos en el huerto de Getsemaní, porque más allá vino como hombre, era 100% hombre, pero también Dios. Y sabía lo que le esperaba, y en su oración al Padre se presenta, y yo a veces me pongo a pensar cuando le dice a los discípulos, muchachos, quiero que ustedes oren, y bueno, se quedaron todos dormidos, porque no. Hacen como hacemos nosotros, vieron que nosotros decimos, bueno, vamos a hacer una vigilia de oración. Bueno, a ver, de 7 a 7 y 5 va a orar Víctor, de 7 y 5 a 7 y 10 Marcelo. ¿Por qué? Porque más de 5 minutos y se quedan dormidas la gente. Pero medio hacemos la de los discípulos nosotros. Jesús los manda a orar y los discípulos no aguantaron y se dormían. Sin embargo, en el huerto de Getsemaní, cuando Jesús ora al Padre, y yo creo que alguno de los discípulos prestó atención a lo que Jesús decía, por eso está en la palabra de Dios, Padre, si puedes, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. El sufrimiento, la angustia de saber lo que venía por delante, de saber ese Cristo, de decir, se va a desatar toda tu ira sobre mi persona, porque todo el pecado del mundo va a venir sobre mis hombros, Padre. A veces nosotros no dimensionamos lo que es esa verdadera batalla espiritual. Dice la carta de Pablo a los colosenses, anulando el acta de los decretos que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, exhibió públicamente a principados y potestades. ¿Qué quiere decir? ¿Se acuerdan? Yo tal vez ahora me estoy yendo un poco por las ramas, pero estamos hablando del Cristo, estamos hablando de Jesús hombre. Cuando Jesús estaba en la cruz, ¿qué le decían los que estaban abajo, además de escarnio y burla? ¿Qué le decían? ¿Se acuerdan? Si verdaderamente sos el Hijo de Dios, bajate de la cruz. Y me gustaría que pensemos por un ratito, ¿quién era el que le estaba diciendo bajate de la cruz? Si no era el mismísimo Satanás que le estaba diciendo, si este va a la cruz, yo sé que va a vencer. Y si va a vencer, quiere decir que yo ya voy a estar derrotado, porque la victoria de los que lo van a seguir va a estar en esa cruz. Por eso Usted cuando dice que Pablo... sabía, usted dice que sabía que Satanás perdía la jugada cuando Cristo subió a la cruz, o el tipo estaba contento. En No, la se veía película, perdido, Walter. ¿Sabes por qué? Porque vuelvo a repetir, anulando el acta de los decretos que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Tu legajo, mi legajo, el legajo de Marcelo, el legajo de Agustín, el legajo de Héctor, el legajo de Karina, yace en la cruz de Cristo, anulando el acta de los decretos. Quiere decir, el decreto que Dios tenía contra nosotros, Cristo lo tomó, lo llevó a la cruz y su sangre es la que lo perdonó. bien, yo no entendía eso, pero yo le decía, ¿usted cree que el diablo sabía que iba a perder como perdía? No, estaba re contento. Fíjese usted en la película, cuando Satanás lleva a su propio hijo en los brazos, que dice, yo cuido los míos, ¿cierto? Me gustaría pensar de la siguiente manera, querido hermano. Entendamos esto. Satanás no es omnisciente, pero es padre de mentira. Claro, Dice que miente desde el principio, ¿verdad? sí, Cuando ve a Cristo en la cruz y le dice, si eres el Hijo de Dios, bajate, él sabía muy bien lo que les esperaba. ¿Se acuerdan cuando se presenta a esa persona que tenía legiones de demonios? Los demonios que estaban dentro de la persona, ¿qué le dijeron a Jesús? ¿Se acuerdan? Le dice, ¿cómo se llaman? Legión, porque somos muchos. y claro, ¿qué Pero tienes los que contra mí? estaban en la persona le dicen, has venido a condenarnos antes de tiempo. Yo estoy parafraseando el pasaje. Los espíritus demoníacos que yacían en la persona saben que están condenados. Saben que están condenados.
y le estaban diciendo, viniste a condenarnos antes de tiempo. Por eso le piden permiso para irse a un hato de cerdos. Esto es importante. Fíjense que recién estamos, podríamos decir, tal vez yo me estoy yendo un poco por las ramas, pero es bueno porque es tan vasto lo que estamos viendo, que es tan importante lograr del Jesús hombre, que, que no nos alcanza, no sé, ni toda la materia, porque estaríamos años de años desarrollando el material. Mi querido hermano Marcelo. Lo que pasa es que Dios ha tenido en cuenta todos los detalles. Amén. No se le escapó nada para que ni quede ninguna puerta abierta y todas las cosas lleguen a la conclusión por la cual Él permitió que todo sucediera. Amén. Para que tengamos realmente verdadera salvación, verdadera libertad, verdadera, poder decir, formar parte de la familia de Cristo. Amén. No, Gracias, no, Miguel. tenía eh, conocía todos los detalles, sabía perfectamente qué era lo que tenía que hacer. Y con respecto a cuando preguntaste qué pensamos con respecto al Cristo, cómo era preencarnado, Ujú. creo que se me cruzó el versículo que dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. 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 Eh, A veces creemos que la irrupción de Jesús en la historia fue solamente en ese momento y nos olvidamos que es Dios. eh, Estuvo Dios es desde... eterno. eh, Dios es atemporal. O sea, gracias, mi hermano. A mí me gustan todos los aportes, ¿eh? A mí me gusta todo. ¿Saben por qué? Porque me gusta que la clase sea esto. Esto es una clase, no. A ver, nunca fui adepto de la clase magistral, quiere decir la clase de que el que habla y el que sabe todo soy yo y ustedes son oyentes silenciosos, ¿no? Al revés. Tiene que haber un feedback, un ida y vuelta y construimos entre todos, si tal vez algo nos vamos un poco por las ramas, volvemos otra vez, pero entre todos le vamos dando forma a esto, porque creo que entre todos, desde Walter, desde Héctor, Agustín, Marcelo, y bueno, lo que anida en el corazón de la hermana Karina como directora del instituto, es que todos seamos formados en el Señor y a la luz de la palabra. No hay otra, no tiene que haber acto de erudición, por lo menos hablo de mi parte, sino al contrario, creo que tiene que ser una clase compartida. Primera Timoteo, capítulo 2 verso 5. Fíjense que recién, miren, tenemos que ver 4 bloques dentro de esto y recién voy por el renglón número 3. Así que vimos 3 renglones y tenemos que ver 4 bloques. Así que hoy vengo bastante atrasado. A ver, Primera Timoteo 2 verso 5. Este es un pasaje también central, es una declaración de fe también. A ver, Porque hay adelante, Héctor. un Adelante, Héctor. solo Dios. Ah, le ganó de mano Agustín. Adelante, Agustín. Me había pedido la palabra Héctor. Dele, de Agustín, dele. Bueno, No, no hay problema, no hay problema. porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Gracias, mi querido hermano. Vamos a aprovechar así el hermano Héctor no me hace juicio por daños y perjuicios. Gálatas 4:4, Héctor, si es tan amable. Gálatas 4:4. Sí, cuando lo tenga Héctor, con todo gusto. Se me perdió Gálata. Ahí está, vieron que... Muy bien, adelante. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Gracias, mi querido hermano. Fíjense una cosa, el pasaje que nos leyó recién Agustín. Porque hay un solo Dios. ¿Se acuerdan que habíamos hablado? No somos politeístas. No creemos en 3 dioses, creemos en uno solo. Manifiesto en 3 personas, Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo. Dice, porque hay un solo Dios.
Pero de la misma manera creemos que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Y acá el apóstol Pablo, por revelación de Dios, dice Jesucristo, hombre. Obviamente no le está restando divinidad a Jesucristo cuando dice Jesucristo, hombre, sino lo que está diciendo, el Jesucristo que pagó el precio en la cruz es el mediador. El Jesucristo que murió en la cruz es el mediador. El Jesucristo que llevó nuestros delitos y pecados es el mediador. Ahora, esto es muy importante para nosotros porque aquellos que profesan otra fe tienen muchos mediadores. No sé si se entiende, creo que no hace falta ahondar en detalles. Y creo que vamos a la palabra. No dice que el apóstol Pablo es mediador entre Dios y los hombres. No dice que el apóstol Juan es mediador entre Dios y los hombres. No dice que Lucas, el médico amado, es mediador entre Dios y los hombres. No dice que Timoteo, el discípulo de Jesucristo, es mediador entre Dios y los hombres, sino que dice que hay un solo Dios y un solo Dios, un solo, perdón, mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Esto es Me importante. arruinaste el negocio. Me arruinaste el negocio. Bueno. Me arruinaste el negocio, pastor. No, Gloria. Ahora fíjense, yo me río por las ocurrencias del hermano Walter, pero yo sé que él lo dice con mucho humor y obviamente él lo dice dentro de un marco de sano humor, pero entendamos esto. María no es corredentora. En ninguna parte de la Biblia dice que María es corredentora. En ninguna parte de la Biblia dice que los santos son intermediarios entre Dios y los hombres. La palabra de Dios dice que no podemos poner a nadie en el medio entre nosotros y Dios, si no es Jesucristo. Y eso es importante y es central porque nos sirve para el resto de nuestras vidas. Nosotros cuando oramos, oramos al Padre, pero lo hacemos a través del nombre de nuestro Señor Jesucristo. El Padre nos ve a través de la sangre de su Hijo Jesucristo. Y el pasaje que recién nos leía el hermano Héctor, es importante también entenderlo porque dice que era necesario el pasaje de Gálatas. El primero era el de Timoteo, que hablaba de que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Pero el pasaje de Gálatas que recién nos leyó el hermano Héctor, dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, y creo que fue el hermano Walter que lo dijo en un momento de la clase, Dios manda su propósito en el tiempo oportuno, quiere decir, no, ni antes ni después. Tal vez los hombres del tiempo de Moisés no hubieran entendido si hubiese aparecido en ese tiempo nuestro Señor Jesucristo. Y dice que en el momento preciso, dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, quiere decir en el momento que Dios había establecido, Dios envió a su Hijo, pero me encanta cómo Dios está en todos los detalles. Dice, nacido de mujer. Y esto es central, es fundamental y no tenemos que perderlo de vista. Jesús vino como hombre a la tierra y es importante que lo tengamos en claro. Ahora, entendido esto y podríamos decir como centro de la lección y antes de terminar, pues ya estamos creo en los últimos segundos, la carta del apóstol Pablo a los Filipenses en el capítulo 2 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a qué. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Se acuerdan? Utiliza una palabra. ¿A qué? Aferrarse.
sino que se despojó a sí mismo, quiere decir, se vació a sí mismo, hecho semejante a los hombres, y en su condición de hombre se humilló hasta sí mismo, hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo, quiere decir, lo puso en un lugar prominente y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están donde, porque fíjense, podríamos decir, y bueno, Jesús manda en el cielo, de los que están en los cielos, de los que están en la tierra y de los que aún están debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. A mí me encanta memorizar este pasaje. ¿Saben por qué? Porque es, podríamos decir, un pequeño resumen de lo que vamos a ver, vamos a terminar de ver el lunes que viene. Pablo le dice a los filipenses, tomen el ejemplo de Cristo. Él siendo Dios, se humilló. Se humilló hasta lo sumo y vino en condición de hombre. Y en esa condición de hombre, se humilló hasta la muerte que nosotros merecíamos y muerte de cruz. Maldito todo aquel que es clavado, que es colgado en un madero, dice la palabra de Dios. Por lo tanto, le place a Dios Padre ese sacrificio, dice, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, de los que están en tierra y de los que están debajo de la tierra, y un día todos declaren que Jesucristo es el Señor. Esto no quiere decir que todos van a ser salvos, sino que Amén. tarde o temprano van a reconocer que Jesucristo es amo y Señor de todas las cosas. Los salvos y los no salvos. Esto es importante que lo entendamos porque hay una corriente teológica, había un teólogo llamado Karl Barth que decía que Dios es tan bueno que al final va a perdonar a todos. No, no es así, porque si no sería ir en contra de su esencia, que Dios es justo. Y la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y creer que Dios puede mirar para un costado si no reconocemos la obra de Jesucristo, sería, podríamos decir, y permítanme en términos muy simples, faltarle el respeto a Dios. Porque si Dios mandó a su propio Hijo en carne y no reconocer su señorío y que después Dios mismo nos perdone, sería faltarle el respeto a Dios. No sé si se entiende lo que les estoy queriendo decir. Mis amados, no sé si la hermana Karina, estimo yo que ya ella nos va a amablemente a decir, bueno, acá se inunda, hermanos, podemos irnos. Yo tengo un pastor amigo que le dice así a los hermanos cuando se quedan en la iglesia y no se van, le dice, bueno, hermanos, acá se inunda, y los hermanos miran como diciendo, pero no está lloviendo, ¿no? Porque quieren que se vayan. Así que, mis hermanos, Gloria. es un gusto y bueno, hoy tal vez la Amén. clase me hubiera gustado desarrollarla de otra manera, pero Dios le place que fuera de esta y espero que la hayan podido disfrutar como por lo menos disfruté de la clase y de cada uno de ustedes, pues yo disfruto cuando ustedes comparten en la clase. Buenísimo. Pastor, A ver, Walter, me parece que quiere, ¿quién es el que quiere hacer una pregunta? Walter. Walter. sí, yo quería primero, doy gracias a Dios por el instituto y los compañeros que están, y por ahí las bromas son media con ironía porque el pastor Víctor sabe a qué me dedico, y cuando hoy decía no hay intermediario, yo le puedo decir que si usted lleva el diezmo a ciertas obras, hay un intermediario ahí entre el Señor, entre Dios y su obra. Y a los hermanos que están presentes es una ironía muchas veces que hago, pero en el buen sentido, con mucho amor, porque desde que yo ingresé al instituto fue como en unas oraciones que tenemos nosotros, que ustedes ya saben que soy del otro palo, siempre le pedimos al Señor que nos deje caer nuestras vendas mágicas, esas vendas de falta de conocimiento, de la palabra,
hay un hermano Bauti, como le digo yo, que es Cristian, que trabaja en Baigorria, que él me pasa todos los libros que necesito como el pastor Víctor. Y los míos son tan falta de gracia algunos, no estoy condenando a nadie ni faltándole el respeto a nadie. Le digo falta de gracia, por no decirle desgraciado, que le cuesta leer un librito por mes, como le digo, y ahí van a aprender lo que ustedes tan lindo hoy están en el instituto. Y le digo la verdad, yo entré hecho un cavernícola al instituto, ¿vio? Como el cavernícola, con un pedazo de cuero atado así y un palo. Claro, el instituto me fue modelando, papá, y yo dije, y si hoy decía el pastor, nosotros fuimos creados a imagen y semejanza del Señor, y habló del tema de la evolución. No, papá, yo le iba a decir, yo soy de la evolución, ¿te imaginas? Sangre pentecostal, le agregaron ADN bautista, olvídate, más de varias horas están que zapatean conmigo, porque me dice, le digo a uno, a un buen hombre, le digo, che, tenés que poner el transparente en la pared para ver la plata que entra a la iglesia. Eso no se usa acá, mal. Entonces, por eso yo quería dejarle un abrazo a usted, a todos, y entiendan por ahí una broma que hago porque me recuerda ciertas situaciones vividas. Amén, los quiero mucho y que la gracia de Dios esté con ustedes siempre. Nada más que Amén. eso. Amén. Nosotros sabemos cómo sos, Walter, y por eso eh, soy un poco cómplice de esas bromas. Karina, vos como responsable, el hermano Héctor también, ahora se han desatado todos, no sé qué querés decir, Héctor. Walter, a mí también, por ahí me dicen que yo soy bauticostal. Ahí te va. Gloria, Vamos qué lindo. convirtiendo de a poquito a varios. Sí, pero a vos no te tocó con Pego Raro, ¿eh? Mi apellido es Enrique, y el tipo venía y me decía, ¿usted Enrique? Sí, pastor, enriquecerse es su nombre. Quiero aclararte algo, Walter, que estuvimos hablando de vos el domingo pasado con el pastor Pegorraro y me preguntaba cómo estabas. Así que quiere decir que guarda un profundo cariño y también preocupación sobre tu vida. Le vamos a dar la palabra a Amén. la hermana Karina porque ella tiene que cerrar. Bueno, 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 lindo, lindo que todos podamos compartir, lindo que estemos firmes a pesar de la altura del año, que estamos todos bastante cansados, los cuatro valientes que tengo acá, con el profesor incluido, realmente que el Señor los bendiga, que los cuide y que realmente tengan una buena semana y que todas estas cosas nos sirvan siempre para estar siempre atentos y poder dar siempre respuesta de lo que se nos pregunte, ¿no? Así que bueno, hermanos, Dios los bendiga, gracias por estar. Terminamos acá la clase y nos encontramos de nuevo el lunes que viene a las 18 horas, 18:30 horas, perdón, para la clase. Así que gracias, gracias por estar. Dios les bendiga a todos, mis queridos hermanos. Dios te bendiga, Karina, a vos también. Gracias. Gracias, muchas Bueno, bendiciones. Dios los bendiga a todos.